A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Escuchan esta voz? Pues bien, casi no puedo hacer el programa de esta noche, pero para eso he traído invitado y por favor que me ayude nada más y nada menos que Antonio Las Heras. Daniel Ripoll, buenas noches. Bueno, pero también le quiero explicar a la audiencia que esta fonía de Daniel es resultado de que este martes comenzaron las jornadas profesionales en la 49ª Feria Internacional del Libro. Nosotros estuvimos desde este primer día. La inauguración de la feria es recién el jueves 6 de la tarde, la inauguración oficial. El jueves ya puede ir el público. Ahora son jornadas profesionales. Y nosotros tuvimos varias actividades, reuniones con editores. Queremos que nuestros libros se sigan publicando en la Argentina, en el exterior, se traduzcan. Bueno, todo esto hace que uno tenga que hablar bastante y acá se ve a esta hora los resultados, pero contentos y satisfechos. Sí, por supuesto, pero además hoy yo particularmente quiero presentar este libro, que es la última edición de Antonio Las Heras como investigador, el libro de Juan Domingo Perón, Maestro Masón. Una incógnita extraordinaria que espero que nos develes en parte en este programa de hoy hasta la medianoche. Daniel, sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que este libro es el resultado de algo que ocurrió durante la pandemia. Ahí me acordé de un hecho que protagonicé y que después voy a explicar, y que entonces dije, tengo que hacer este legado. Porque alguien a su manera me dijo que alguna vez alguien tenía que escribir un libro documentado, no hipótesis, sino documentación, de que el 3 veces presidente de la República Argentina, el general Juan Domingo Perón, no solo había sido iniciado en la masonería, había pertenecido a la masonería, sino que había alcanzado lo que los masones llaman el sublime grado de maestro masón, el grado 3. Eso lo empecé a trabajar en plena pandemia y bueno, recién ahora el libro sale. Aprovecho a decir que ya está distribuido en librerías Cúspide, lo pueden conseguir en la librería, lo pueden pedir por la web. Pasó lo siguiente. Yo, a raíz de las inquietudes juveniles, conocí varios intelectuales de mis tiempos juveniles, estoy hablando de 50 años atrás, que bueno, quizás por mi inquietud, por mi insistencia y perseverancia, me prestaban atención, me invitaban al café, que estamos hablando de la época en que te reunías en el café La Paz, exacto, discutíamos, yo aprendía y preguntaba, y escuchaba discutir a los intelectuales, y en este caso me refiero al doctor Emilio J. Corbière, como le gustaba afirmar a él, Emilio J. Corbière, un destacado dirigente socialista, fue concejal, después fue candidato a diputado, a senador, periodista, escribía artículos importantes en el Diario de la Nación, pero a su vez, no solo maestro masón, sino que tenía el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, que es el grado más elevado del rito escocés antiguo y aceptado, que se llama rito escocés, pero no nació en Escocia, sino que nació en Francia, y que lleva el nombre de escocés porque los franceses lo tomaron de los escoceses, pero bueno, él tenía ese grado 33. Tanto es así que sus restos mortales fueron
convertidos en restos, y fueron depositados en la acacia que hay. Acacia es un árbol que tiene mucho que ver con la simbología masónica. Con la acacia que hay entrando, ahí nomás en el patio externo, a la izquierda, de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Los restos carbonizados de Emilio J. Corbière están allí, justamente en recuerdo a un masón destacado. En mis conversaciones con Emilio Corbière, yo leía sus últimos libros, que no eran de política, en realidad eran de masonería, historia de la masonería en la Argentina, etc. Entonces, en uno de esos libros, y lo señalo en mi libro Juan Domingo Perón, Maestro Masón, porque ese fue, leo 3 líneas nomás de un libro voluminoso que fue bestseller, publicó Sudamericana en aquella época, de Emilio Corbière, donde Emilio dice: Juan Domingo Perón, que debe haber sido iniciado en la masonería en Chile. Entonces yo hablé esto con él. Y me dice, sí, claro, cuando Perón estaba enviado a la Embajada Argentina en Chile, ahí entró en relación con otros militares chilenos que lo invitaron a sumarse a la masonería, ingresando, haciendo el rito de iniciación a una logia. Porque también hay una versión que lo iniciaron en Italia. Ah, vamos a ver, espera, no es que lo iniciaron en Italia, ahora vamos a ver. Por eso yo he buscado en los distintos capítulos de Juan Domingo Perón, Maestro Masón, ir mostrando la documentación o los comentarios hechos, así como al pasar en una carta, en alguna entrevista periodística, por masones destacados. Bueno, Corbière me dice eso. Fue iniciado allí y después seguramente tal y cual cosa. Pero eso no lo pone en el libro. Entonces yo le digo, pero tenés que hacer un libro sobre eso, va a ser muy interesante. Y había otras personas a mi alrededor que también les interesó la idea. Entonces lo instábamos a Corbière a que hiciera el libro. Entonces él me mira, porque yo era el que lo había interrogado, me dice, en algún momento alguien tomará esa decisión. Yo no voy a escribir ese libro. Es una cosa muy controversial, etc. Estoy hablando de la Argentina de 50 años atrás. En la pandemia me encontré con algunos documentos sobre Perón y la masonería y recordé, lo interpreté como un legado, porque Corbière me miró y ya alguien lo va a hacer. Digo, este es el momento, yo voy a hacer este estudio. Fíjate, son como 140 páginas. Sí. Entonces, ¿cómo es el recorrido de Perón masón? Primero, iniciado en una logia en Santiago de Chile. Regresa a la Argentina y al poco tiempo la superioridad lo manda a Italia. Y ahí va a ser en una logia que forma parte, la logia es conocida, y forma parte de lo que todavía hoy se conoce como, a ver si les suena, el Gran Oriente Italiano. Gran Oriente Italiano en abreviatura es GOI. ¿No te suena muy parecido al GO? Claro, al movimiento de los coroneles. Claro, el grupo oficial es... Bueno, para los que no están en la materia masónica, Grupo de Oficiales Unidos. En realidad, Gran Oriente Unido. De todos modos, también lo señaló el libro, Perón no fue el creador del GO. Perón se suma al GO cuando ya una cantidad de oficiales han organizado el GO. Esos oficiales también son masones. Pero voy a seguir con Italia todavía. Bien. Porque claro, acá vamos mezclando cosas, está tan interesante todo esto y poco conocido. En Italia, ya teniendo el primer grado de masón, otros militares lo invitan
a sumarse a una logia, vuelvo a decir, del Gran Oriente Italiano, y ahí recibe el segundo grado. ¿Cómo se llama el segundo grado en la masonería? No es mi especialidad. ¿Cómo se llama? Compañero. ¿Cómo No hay van nada- a ir nada nuevo entendiendo bajo el sol. de dónde salen las cosas? Compañero. Y el tercer grado, ya sí, el de maestro masón. Y luego regresa a la Argentina. Yo comparo el caso de Juan Domingo Perón con el de Winston Churchill, que también era masón, pero que después de hacer su ingreso a la masonería, estos distintos grados, no siguieron concurriendo a las logias, no era para ellos, estaban ocupados en otras cosas, no era para ir a 2 horas al templo. Sí era para establecer vínculos y relaciones con otros masones y, en el caso de Perón, sumarlos a sus gobiernos. Tanto es así que yo le tengo que dedicar 2 capítulos para señalar todos los maestros masones reconocidos, que ellos mismos han admitido que eran masones, que han estado en la primera, en la segunda y en la tercera presidencia más, porque en la tercera presidencia hasta tiene un integrante en el gobierno que no era cualquiera, era nada menos que el gran maestre de la Gran Logia de la Argentina, el Libre de los Masones. No un carguito, no, era el gran maestre. Y después termina siendo ya en el gobierno de Isabel Perón embajador en Europa. Así que sí, tenemos mucha constatación. Me parece que llegó la hora de hacer una pausa. Muy bien, vamos a la pausa. Hacemos una pausa. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, así como estoy, todavía puedo decirles que estoy maravillado escuchando toda esta historia del general Juan Domingo Perón y la masonería, pero por suerte está nuestro amigo Antonio Las Heras presentando este libro que ya está en todas las librerías distribuido y que sin duda va a ser un éxito con este ojo avisor que es un símbolo de la masonería mundialmente reconocido. Bueno, por ahora está distribuido en librerías Cúspide, librerías Cúspide de todo el país, Bueno, y sí, además está en lo más alto. en la web, claro, en la web de Cúspide, que se lo mandan a domicilio. En el intervalo llegaban algunos WhatsApps, estuvimos viendo, y varios me preguntaban, y le preguntaban a Daniel, que por qué se me había ocurrido meterme en la masonería. Bueno, en realidad yo soy un historiador de la masonería. El libro, publicado hace como 20 años, con el que recibí la Faja Nacional de Honor Género Ensayo de la Sociedad Argentina de Escritores, justamente se llamó Sociedades Secretas, Templarios, Masonerías, Rosacruces y otras sociedades iniciáticas. Perdón, que no tiene nada que ver con este. No, después escribí Belgrano y la masonería, y más recientemente que tiene que ver con la masonería en la Argentina exclusivamente. Masonería argentina, enigma, secreto y política. Que son las 3 cosas claves de las que siempre me preguntan en las conferencias, en las entrevistas. Enigma, secreto y política. Lo primero que siempre me interesa aclarar es: hay una ilusión en el imaginario popular de quien no conoce cómo funciona la masonería desde hace siglos, donde hay una creencia, es una creencia, no tiene ningún fundamento, una creencia de que hay algún gran maestre mundial que tiene unos acólitos y desde ahí, escondidos seguramente en algún lugar del Himalaya, en Samarcanda, está dirigiendo a las demás logias. No existe. El que cree eso, le digo que ha errado el rumbo completamente.
Solamente voy a dar el ejemplo de Argentina. En lo que llevamos del programa mencioné ya 2 o 3 veces a la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, es la más conocida, y tiene logias en todo el país. Pero no es la única gran logia. En nuestro país conviven, amablemente, una docena de grandes logias. Por ejemplo, la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones hasta el momento acepta solamente varones. Entonces alguna dama que nos está escuchando dice, pero entonces yo no puedo entrar. No se haga ningún problema. En la Argentina hay 2 grandes logias que aceptan solo mujeres. Pero además hay, por ejemplo, la Gran Logia Simbólica de la Argentina, que tiene su gran templo en la ciudad de Córdoba, que acepta varones y mujeres. Entonces tiene logias que son solo de varones, logias solo de mujeres y logias mixtas con varones y mujeres. Bien. Sí, hay de todo. Hay grandes logias que son de Cuyo, y una serie de logias que están en Mendoza, San Juan, San Luis, otras que son del noroeste argentino, y cada una de ellas convive sin dificultad, pero ya se dan cuenta, estoy hablando solo de la Argentina, ya se dan cuenta que la idea de un gran rector no existe. Es más, volviendo a mi libro, Juan Domingo Perón, Maestro Masón, en uno de los capítulos justamente comento que hay un escrito de Perón diciendo que tuvo problemas con algunos masones. Y cuando la gente se pregunta, ¿pero cómo es posible esto? Si son los hermanos. Sí, los hermanos son hermanos, pero acuérdense que si uno le pregunta a un masón, ¿cómo se define usted? Una definición que cualquiera puede entender. El masón dice, soy una persona libre, un libre pensador. Libre pensador significa, no hablemos ya en una gran logia que está constituida por 20, 30, 40, 50 o 100 logias, sino en la misma logia, que puede haber 15, 20 personas, 15, 20 hermanos, en la misma logia puede haber, como son libres pensadores, este que piense de una manera, el otro que piense de otra. Justamente lo que se busca es ejercer el libre pensamiento, no que haya un acuerdo que achata todo, no, al revés. Y en ese acto de libre pensamiento, bueno, se producen diferencias. De hecho, hay muchos presidentes argentinos masones. Creo que es el país latinoamericano con más masones como presidente. Presidente. Sí, a tal punto que, por ejemplo, en Masonería en Argentina, Enigma Secreto y Política, ahí me refiero a los presidentes que han sido maestros masones. Bueno, señalo a Juan Domingo Perón, pero también a otro del cual algunos artículos hay, si se los buscan en internet están publicados, pero que no se suele mencionar. Raúl Alfonsín era masón también. No hay por qué quedarse en Hipólito Yrigoyen, Bernardino Rivadavia, no. Y si vamos más atrás, en Masonería en Argentina dedico un capítulo entero a los hechos de mayo de 1810. Ahí, a la pregunta de quiénes eran masones, yo digo que es mejor plantearse quiénes no lo eran. Bueno, Ascuénaga no lo era. Los demás eran masones. Y vos acabas de hacer un comentario, que por ahí no lo oyeron bien los oyentes, que vos dijiste, el cura. Sí. Bueno, necesito informarles que numerosos sacerdotes han sido masones también. ¿Después de 1880 también? Sí. Increíble. Igual, recordemos que la masonería ha sido perseguida ya en el siglo XVIII, en el siglo XVII, pero claro, hay una razón. Estamos hablando de épocas de feudalismo, el rey, etc. El rey como absolutismo. Imagínense ustedes lo grato que le resultaba al rey y a todo el contexto feudal que apareciera gente diciendo yo soy libre pensador, vamos a ver, ¿por qué usted es rey? ¿Qué es eso de que usted lo puso Dios? A ver, demuéstrelo. Entonces, claro que había una persecución, sobre todo cuando estamos hablando de fines del siglo XVIII, ya se había producido la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, los libres pensadores estaban ganando terreno
el feudalismo se iba disolviendo, entonces lógico que, por ejemplo, el rey de España había sacado un documento persiguiendo a los masones. En el siglo XX, para entender dónde debe estar situada la masonería y dónde deben estar situados los que ingresan a la orden, no digo todos, pero la mayoría, al ejercer como libres pensadores, ¿quiénes persiguieron a la masonería en el siglo XX? Bueno, con eso ya lo vemos. Adolfo Hitler persiguió la masonería. Benito Mussolini persiguió la masonería. Stalin persiguió la masonería. Y el generalísimo Francisco Franco persiguió la masonería. Ya con esto nomás, cualquiera que tenga pensamiento racional reflexivo se da cuenta que es... Por oposición. Claro. No. Libres pensadores es una cosa peligrosa. Alguien que además me va a hacer preguntas, que me va a decir de qué manera. Lo mismo, algo que más de un oyente debe estar diciendo, bueno, pero el doctor Las Heras dice todo esto, pero se olvida que la iglesia ha excomulgado a los masones. Y yo cada vez que escucho eso digo, claro, hizo muy bien la iglesia. Hizo muy bien el sentido común. ¿Por qué? El masón dice que es libre pensador y que entonces, como libre pensador, le interesa que le expliquen las cosas y no de cualquier manera, que se le expliquen a través del pensamiento racional y reflexivo, es decir, no con argumentos, sino con fundamentos. Entonces el sacerdote dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Y el masón qué le va a decir? Padre, ¿me puede explicar esto? A ver, ¿cómo se puede entender, en el pizarrón, póngamelo, que tres personas distintas, un solo Dios verdadero? Esto es una creencia irracional, no hay cómo demostrarlo. Y entonces el sacerdote, con buen criterio, le dice, bueno, hijo, es un dogma, o lo acepta o no lo acepta. Y el libre pensador dice, no, dogmas no, porque entonces dejo de ser libre pensador, tengo que aceptarle algo que no hay forma de demostrarlo, que puede ser verdad, mentira, puede ser un delirio. Entonces, con buen criterio, la Iglesia dice, está excomulgado. Y me parece excelente, además, el término excomulgado, porque en el momento de comulgar, en la misa, el sacerdote se acerca al feligrés, saca la hostia y le dice el cuerpo de Cristo. Y el masón podría decirle, ¿de qué cuerpo de Cristo? Pongamos eso bajo la lupa, hagamos un estudio químico, ahí no está el cuerpo de Cristo. Entonces, esa persona no le podría contestar al sacerdote lo que se le contesta cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, que uno dice, amén, así sea. Más bien tendría que decir, no, espere, vamos a ver. Es la lógica. Antonio, se me ocurre una pregunta. ¿Cómo tratan a los masones, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa rusa o el Islam? En el mundo islámico hay logias masónicas. Pero no están como el equivalente de comulgados. No. Pero quizás porque conocen esto que yo estoy explicando. Porque otra cosa que me interesa señalar es, desde lo más antiguo de los tiempos a la actualidad, para poder ingresar como aprendiz masón, el interesado, varón o mujer, tiene que admitir que cree, más que cree, que acepta algo superior, acepta la existencia de algo superior. Yo, para escribir este otro libro, Masonería en la Argentina, Enigma Secreto y Política, entrevisté muchos masones y entre ellos me tocó entrevistar a uno que es licenciado en física por la Universidad de Buenos Aires. Y en la forma que me hablaba, le digo, nos tuteábamos ya, le digo, pero ¿cómo te admitieron? Vos no aceptás la Iglesia Católica, no eres ninguna religión, pero tenés que creer en algo, aceptar la existencia de algo superior, ordenador, que en la masonería se llama gran arquitecto del universo. Y entonces este físico, que ha sido profesor, está jubilado, pero ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, me dice, es que
cuando me preguntaron si yo practicaba alguna fe, dije que no. Entonces me dijeron, bueno, acá hay un problema. Me explicaron cuál es el problema. No, usted para ingresar a la masonería tiene que aceptar que hay algo superior. Y entonces yo les contesté, pero ¿cómo no voy a aceptar que hay algo superior? Todas las leyes del universo, claro que hay algo que lo ordena todo, hay algo superior que yo no puedo entender qué es, pero me doy cuenta. Bueno, entonces usted acepta que hay algo superior. Sí, lo que pasa es que lo quiero explicar desde la física cuántica. Bueno, usted explíquelo como quiera. Lo importante es, el masón es alguien que no se considera el ombligo del mundo, sino parte de una gran arquitectura universal en la cual uno tiene que tener mucho tiempo para reflexionar y encontrar cuál es el rol y función que a uno le toca en el universo. Probablemente sea el sentido de que todo no está terminado, sino haciéndose. Claro. Bueno, parece que tenemos que hacer otra pausa. Me Ya, está haciendo señales ahí de que tenemos otra pausa. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Bueno, estamos con Antonio Las Heras presentando su libro Juan Domingo de Perón, maestro masón. Y a mí, que soy un lego, además de un incapacitado vocal en este momento. Bueno, eso es circunstancial. Es circunstancial porque ahí hemos hablado mucho en la feria. Como lego se me ocurre una pregunta que tengo cruzándome por la mente, dos nombres. La vinculación de José López Rega y una logia que viene de lejos, que su nombre era P2 y que provenía de Italia, y Licio Gelli y toda esa combinación que todos hemos leído en los diarios y nunca terminamos de comprender. ¿Qué hay detrás de eso? En mi libro, en Juan Domingo Perón, maestro masón, hay varios capítulos. Uno especialmente dedicado a López Rega, otro dedicado a Licio Gelli, otro dedicado a Licio Gelli y el general Perón. Licio Gelli esperó a que Juan Domingo Perón desencarnara, no estuviera en este plano, y recién entonces, en varias entrevistas, empezó a decir que él lo había iniciado masón a Perón. Pero se nota que o daba muchas entrevistas y tenía muchas actividades, o tenía ya algunos problemas cognitivos, porque he recogido 3 declaraciones distintas a 3 medios distintos, uno un canal de cable de noticias acá de la Argentina, y en los 3 dice 3 cosas distintas. Claro. Por ejemplo, en una de las entrevistas dice, claro que Perón era masón. Lo inicié yo con el método de la boca al oído. Y Perón me dijo las palabras secretas. Es un delirio, porque existe el método, un gran maestre que no, ese es otro error que lo señalo. En muchos artículos periodísticos, gente que no conoce de cómo funciona la masonería, dice el gran maestre Licio Gelli. De ninguna manera jamás fue gran maestre Licio Gelli. Gran maestre es alguien que dirige, que preside, más que dirige, preside un grupo de logias. No, Licio Gelli lo único que fue es venerable maestro de la logia P2. Venerable maestro, traducido en nuestro lenguaje acá cotidiano, es el presidente de la logia. Ni siquiera es el dueño, el presidente de la logia, que es elegido por otros maestros masones y que toma las decisiones de acuerdo con los masones maestros que forman parte de esa logia. Así que, primero, Licio Gelli nunca fue gran maestre, sí fue venerable, o sea, presidente de la logia P2. Ahora, cuando él dice, yo lo inicié con el método de la boca al oído, eso lo puede ser un gran maestre, en un caso particular, a alguien, y entonces el gran maestre, en secreto, al oído, le dice al iniciado cuáles son las palabras, los toques, los secretos del primer grado. Licio, en su apuro, dice exactamente al revés, como si Perón lo hubiera iniciado a él, porque dice, y Perón me dijo al oído las palabras.
Si Perón ya le dijo al oído las palabras secretas, porque ella era masón. Claro. Primera vez. La segunda es más entretenida por lo delirante. Pero además está publicado esto, búsquenlo en internet, no solo lo digo yo. Le pregunta el periodista y él contesta, sí, lo inicié yo a Perón. ¿Cómo lo inició? Sí. Lo llevé a la plaza que está frente a la Rural, ahí donde está el monumento a Garibaldi, y al lado del monumento a Garibaldi, ahí le hice la ceremonia de iniciación y lo hice masón. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar donde pasan continuamente los colectivos, los vehículos, pero imagínense que hubiera estado Perón ahí, además con la guardia, todo, y Licio Gelli haciendo toques. Un delirio. Y la tercera declaración es que dice que lo inició a Perón en Puerta de Hierro. No es cierto, Perón ya era masón. Lo que sí es cierto, y llevaría su tiempo explicarlo, por eso le dedico varias páginas en el libro, es que fue Licio Gelli el que intervino, junto con otros masones italianos, pero Licio Gelli fue en concreto el que intervino para asegurar que le devolvieran en Puerta de Hierro a Perón el cadáver de Eva Perón. Ahora, ¿qué hay de cierto de que también influyó con Estados Unidos y el Vaticano para que aseguraran el regreso de Perón a la Argentina? Sí, pero ese no fue Licio Gelli. Fueron otras personas. Y un minuto más de lo anterior, está las declaraciones de los que estaban en ese momento hablando en Puerta de Hierro, Perón y Licio Gelli, y se da un diálogo que, como los demás no eran masones, incluido López Rega, no entienden. Y dicho ese diálogo muy breve, que ahora voy a repetir, Perón queda contento y satisfecho y dice, bueno, todo arreglado. Licio Gelli le está diciendo que él puede, que él tiene los contactos, esto, lo otro, aquí, que allá, para devolverle sin inconvenientes el ataúd con el cadáver de Eva Perón. Y Perón le dice, ¿cuánto tiempo va a tardar usted en hacer eso, en concretar eso? Y Gelli le dice, 3 días, general, no hay nada más que hablar. Y los que estaban no entendieron por qué. Claro, ese fue un diálogo entre maestros masones. Estuvieron usando símbolos y secretos, claro, y los demás no entendieron, y efectivamente luego se produce la devolución del cadáver de Evita. Ahora, a lo que vos me decías, ahí no tuvo intervención Licio Gelli, sí otros masones, y otros que no lo eran, de favorecer la llegada de Perón a la Argentina, de que se convirtiera en tercer presidente, a pesar de lo avanzado de su edad, no solo por lo avanzado de su edad, sino porque el estado físico no era bueno. Perón estaba enfermo realmente. Pero tanto el Vaticano como Estados Unidos ven que es una opción para que un gobierno de izquierda, comunista, socialista, algo de izquierda, no se instalara en la Argentina. Sí. Recuerdo en la Universidad de Buenos Aires, cuando fue designado Talagano, sí, ahí se cantaba consignas, ni judíos ni masones en la universidad. Eso es lo que cantaban. En la patria de Perón, ni judío ni masón. Sí, lo comento en el libro también. Claro. Pero ese no era el pensamiento de Perón. Tanto es así que hay un periodista, y lo transcribo, que le dice a Perón, siendo Perón la tercera presidencia, y en esas conferencias de prensa que daba, y el periodista le dice, bueno, frente a esto, ¿usted qué opina de los masones? Y Perón, en una conducta bien irónica, contesta, lo mismo que pienso de los hinchas de Boca. Claro. Terminó el debate. Ahora, el otro personaje al que vos te referías, José López Rega, sí, yo incluso en el libro he podido
que tiene muchas ilustraciones, pero una de ellas es una foto de una carta escrita por López Rega a mano y firmada por López Rega. Y en la carta, aquí está, en la carta firma López Rega y pone los 3 puntos que tienen una simbología entre masones. Pícaro, porque no era masón, pero sin embargo hacía esa picardía para hacerse pasar por. Hay una entrevista al mismo Licio Gelli donde le preguntan por si era masón de la PIDUE, López Rega, el hermano Daniel, como le gustaba llamarse, y el mismo Gelli dice, mire, no, además ni siquiera conoce demasiado de masonería, pero se hacía pasar por. Ahí está esa firma autógrafa de López Rega con los 3 puntos bien de haciéndose el masón. Pero esto es muy importante. López Rega jamás fue ni siquiera ingresado a la masonería. No hay noticias ni que lo haya pedido tampoco, quizá porque era pícaro, pero no tonto, no tan tonto, de que no iba a poder ingresar. No lo hubieran aceptado. Ahora, dígame, Antonio, ¿cuáles son los problemas de orden financiero internacional que hubo en relación con la PIDUE, con Licio Gelli? Me interesa mucho eso, porque ¿qué ocurrió? Esta logia PIDUE, una logia que ya existía en 1800 y tantos, una logia normal que formaba parte del Gran Oriente italiano. Un buen día, un hermano que empieza como aprendiz, luego compañero, luego maestro, se mueve mucho en esa logia, llega la elección de venerable maestro, o sea, de presidente de la logia, llega la elección y los demás maestros eligen a este hermano maestro masón. Casualmente, digo casualmente de manera irónica, Licio Gelli. Licio, una vez que se convierte en venerable de esa logia, ya él para esa época tenía relaciones financieras y de negocios y cosas con algunas personas, tampoco con todo, gente más o menos importante del campo de los negocios y la política. Entonces él, por su propia cuenta, decide, usando el rótulo de venerable maestro de la logia, haciéndose pasar por gran maestro, etcétera, que es lo que no conocen, empieza a hacer negocio, a afiliar, a ser miembro a otras personas. Bueno, ahí sí, el gran maestro y las autoridades de la gran logia de Italia los llaman al orden. Vea, esto no se puede hacer. No, sí, bueno, pero yo no lo voy a hacer. Vuelve a hacerlo, lo expulsaron. Está claramente, búsquenlo en internet, porque está la orden del decreto del gran maestre y los miembros de la gran logia de Italia expulsándolo de la masonería. O sea, no podía ingresar a ninguna logia reconocida. Pero eso no le importaba a él. Lo que le importaba era seguir utilizando eso, con lo cual se abría caminos. Un personaje... Bueno, empezó como panadero Licio Gelli. Sí. Y luego se puso una fábrica de colchones. Bueno, era un emprendedor, de eso no hay duda, y acá lo estamos viendo también. Lo que pasa es que no tenía límites. Esto es lo que se conoce, digamos. Claro, no era un emprendedor, bueno, dentro de lo legal. Era un emprendedor con una carga, hablábamos cuando estaba escribiendo el libro, consulté con algunos psiquiatras, psicólogos, amigos, para que me dieran más precisión. Sí, una persona con una carga psicopática bastante intensa. Y un aventurero también, ¿no? Sí, pero para eso tenés que tener esta carga psicopática, porque el psicópata es alguien que piensa solo, primero yo, después yo, siempre yo. Si le afecto a alguien, problema de él, yo hago esta aventura y logro esta aventura. Si hay costos, no es mi problema. No es el neurótico que siente culpa. Dice, se cayó el otro, se despedazó, problema de él, yo sigo. Buah, eso
estaba bien claro en Gelli. Ahora, lo expulsan, pero claro, él como venerable maestro ya conocía los secretos del primer grado, del segundo grado, del tercer grado, de la veneratura. Entonces, instala en un lugar una logia, pone toda la escenografía necesaria y empieza a afiliar, digamos, personas, haciéndoles creer que estaban en una logia real, y ahí multiplica sus negocios, a tal punto que cuando la policía italiana allana el domicilio de Licio Gelli, que era un palacio, donde además pasó los últimos años de su vida y demás, no podía salir, pero pasó ahí, tenía prisión domiciliaria, allanan y encuentran los documentos. Era una logia que tenía 500 miembros en todo el mundo, un delirio, eso no existe, fue un invento de él. Pero tuvo mucha repercusión toda esta trama económica. Es que cómo no iba a tener mucha repercusión si además la gente que aparecía ahí como supuestamente afiliada, el que no era dueño de una empresa multinacional, era el dueño del banco, era el gobernador de no sé qué lugar, era el presidente. No andaba con chiquitas el hombre, claro. Y los convencía. Ahora la pregunta de la campana. ¿Por qué lo condecora Perón? También ahí le dediqué un capítulo. Y es muy interesante eso, porque a pocos días de haber asumido en su tercer presidencia, Licio Gelli está en la Argentina, todavía no tiene pasaporte argentino, luego lo va a obtener. Todavía no tiene, y Perón lo condecora con la mayor condecoración que puede dar la nación argentina. Y dice textualmente, por los méritos hechos al país, a la Argentina. ¿Cuáles fueron esos méritos? Sí, nunca se supo. Nunca se supo. Después Licio Gelli va a pasar a ser representante de negocios de la Argentina. Es un etcétera. Argumento sin fundamento. Claro, eso es un argumento, porque ¿cuál es el fundamento? Y nunca se supo, pero por eso tuve que dedicar todo un capítulo. Además no lo hizo en cualquier momento, que eso es otra cosa que los que han estudiado esto no cruzaron los datos. Cuando le da esta orden, esta distinción a Licio Gelli, Perón, cosa que ocurre en la Casa de Gobierno, es una ceremonia pública, no fue algo secreto, pero coincide con un momento en que había una reunión de grandes maestres en Buenos Aires. Sí. Y tanto es así que Licio Gelli estuvo en el edificio del Gran Templo de la Gran Logia de la Argentina, y hay quienes dicen que la escalinata de mármol, etcétera, interna, fue donada por Licio Gelli. ¿Quiénes dicen? Eso no lo he podido confirmar. Que está acá en la calle. En la calle que lleva el nombre del general, Perón. En la calle Exactamente, Perón. Que exactamente. Puesto. Perón, allí. Cerca del obelisco. Tenemos que hacer otra pausa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Recuerdo que tu programa tiene muchos oyentes mujeres y últimamente he comprobado que sí. Ajá. ¿Qué influencia tiene la masonería en las mujeres? ¿Recordás algunas mujeres en la historia argentina que hayan conocido, interpretado, intervenido en la masonería? Qué interesante lo que me decís, porque la aceptación de mujeres masonas en el mundo comienza en Francia a fines del siglo XIX, cuando se crea una orden que todavía existe, la orden, fíjate el título, el Orden Masónica Mixta Internacional, el Derecho Humano, Le Droit Humain.
fines del siglo XIX, 1800 y tanto, y ya el rótulo es el derecho humano. Y esa gran logia, desde el principio, acepta varones y mujeres en el mismo plano de igualdad. Tanto es así que ha habido varias mujeres grandes maestras. Interesante. ¿Sí? De esta orden masónica internacional de derecho humano hay logias acá en la Argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires también. Por eso digo, conviven y demás. Ahora, en la Argentina, mujeres masonas es algo reciente, porque la Orden Masónica Mixta Internacional de Derecho Humano hará 20 años que está en la Argentina, quizás exagero. Las dos grandes logias femeninas también es de finales del siglo XX, comienzos del XXI. La Gran Logia Simbólica de la Argentina, con sede Gran Templo en la ciudad de Córdoba, también tiene 30 años de antigüedad. Así que hay mujeres maestras masonas. Hay mujeres maestras masonas que ocupan cargos, lugares destacados. Ciencias, cultura, artes, letras, política. Pero no vamos a poder conocer los nombres porque algo clave en el secreto masónico es cuando el hermano o la hermana ha desencarnado, cualquier otro masón te puede decir, uy, sí, desencarnó, falleció. Por ejemplo, yo dedico Juan Domingo Perón, maestro masón, a Emilio Corbier y a Simón Lázara. El dirigente socialista sí, también, claro, que fue diputado. Simón Lázara, a quien traté, conversé mucho, era masón. Él no lo decía, pero era masón. Ahora, si le hubiéramos preguntado a un hermano en vida de Simón Lázara, dice, no sé quién es. Ahora se puede decir, claro, ya no está en este plano. Como las mujeres masonas en la Argentina es algo muy nuevo, si alguna de ellas que sea hermana masona no lo dice, sus hermanas no lo van a decir. Y aún no han desencarnado, evidentemente. Y claro, no han desencarnado, lógico. Todas cosas muy, muy recientes. Si hubiera habido mujeres masonas desde principios del siglo XX, Alicia Moró de Justo hubiera sido maestra masona. ¿Y su marido? Su marido sí, claro. Su marido sí. Pero, claro, en aquella época no había logia, no había tantas cosas. Un maestro masón, a quien también conocí, el profesor doctor Alfredo Guillermo Conlon Carica, una mente extraordinaria. Bueno, él fue el primer biógrafo de Cecilia Grierson, la primer médica mujer que hubo en la Argentina, pero ya en el siglo XX. Me parece que nos quedamos sin tiempo. Este ha sido un programa muy interesante, sobre todo porque yo he hablado poco y mi amigo Antonio Las Heras nos ha explicado, y creo que hasta yo lo entendí ahora, algo de la masonería y mucho de Juan Domingo Perón, maestro masón. Gracias, Antonio, por ayudarme en este programa de hoy de Sendero de Escritores. Y seguimos viendo en la Feria del Libro. Nos seguimos viendo en la Feria del Libro, que tenemos varias actividades que hacer. Y luminoso abrazo para todos. Saludos a todos.